Bienvenidos de nueva cuenta a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre Mateo capítulo 16, versículo 18 y vamos a escuchar de la boca de los apologistas modernos cómo lo repiten una y otra vez. Vaya. Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia, nada más. No dijo Jesús: aquí está la Biblia, tome la Biblia, en la Biblia está la salvación. No, para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó una iglesia. Una iglesia no quiere decir un templo, una construcción material, no. Iglesia quiere decir el nuevo pueblo de Dios, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios, dirigido por Pedro, los apóstoles. Él es Flaviano, bueno, era, hace ya un año que falleció. Era un apologista católico, un sacerdote flaviano, que en lo particular me gustaba su estilo, porque a pesar de que tenía, a veces juntaba de su equipo que él un grupo llamado Apóstoles de la Palabra, un grupo católico, y formó apologistas comunes del pueblo laico, e inspiró a muchos católicos a estudiar las Escrituras con los argumentos católicos. Es aplaudible desde el punto de vista de que hay alguien que inspira a otros a leer las Escrituras. Claro, desde el punto de vista católico, por supuesto, claro está. Él actuaba junto con su equipo, hacía pasar como si fueran de protestantes o testigos de Jehová, y actuaba en una escena ahí de un diálogo, y a través de esta dinámica enseñaba las formas en las que el católico tenía que hacerlo. Si algo hay que aplaudirle a Matuli es la forma amorosa con la que lo hacía. Hay otros que no lo son, desafortunadamente. Veamos otro apologista. Una, así lo quiso Cristo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mi iglesia. Y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Puedo seguir mencionando textos bíblicos, pero tal vez porque yo sé que tengo poco tiempo. Si seguimos con el Evangelio según San Juan, capítulos 14, 15 y 16. El Señor dice. Ok, él es Fernando Casanova. Es presuntamente un ex protestante, es decir, era un pastor evangélico. No tengo idea de qué denominación haya sido. Finalmente eso no es importante. El punto es que él es otro apologista que continuamente afirma que la iglesia de Yeshua, el Señor, es la iglesia católica. Mateo capítulo 16, versículos del 16 en adelante, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, le está hablando a él, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de una iglesia, la de él, mi iglesia, no dice iglesias, las demás no son de él. Entonces, yo no veo ahí donde Jesús diga, y le voy a nombrar tal nombre. 15 siglos después, vienen los protestantes, y ahora vemos que la iglesia luz del mundo, la iglesia tabernáculo de Dios, la iglesia ríos de agua viva, ya no. Bien, eres Rafael Díaz, él es un laico católico, presuntamente misionero. El punto es que él es otra persona que afirma una y otra vez, categóricamente, que Mateo capítulo 16, verso 18, se refiere a la iglesia católica. Edgar, yo te quiero decir una cosa para que sepas. Primero que todo,
que Jesús funda una sola iglesia. Y la iglesia de Jesús sí es apostólica. ¿Por qué? Porque la funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y promete algo el Señor, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Qué pena que estemos en desunión, que estemos en tanta guerra los mismos cristianos. Nosotros sí somos cristianos católicos. La iglesia de Jesucristo se conoce primeramente por la iglesia del camino, es decir, los que siguen el camino que es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre. Y que puedas proclamar que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús y que esa iglesia Jesús la funda para que podamos recibir de ella el manantial de vida, especialmente a través de los sacramentos. Bien, él es el sacerdote Pedro Núñez, que es muy conocido porque en el canal católico EWTN o EWTN, él tiene un programa que se llama Conozca Primero su Fe Católica. Bueno, es otro sacerdote que promueve precisamente la fundación de la Iglesia Católica en Mateo 16, verso 18. Veamos al siguiente. Es un sacerdote católico que generalmente es una especie como de show en donde algunos de diferentes denominaciones, incluso testigos de Jehová o adventistas, se han presentado con él y hacen un debate formal. Ya entraríamos, primero preséntese, y luego entraríamos a ver de dónde viene, cuál es su iglesia. O sea, nos presente su iglesia. Soy fulano de tal, vengo, fui católico, me salí por esto, y ahora pertenezco a tal iglesia, y esta iglesia la fundó fulano de tal, en tal fecha. Nos presenta su iglesia, para nosotros escuchar y saber con quién estamos hablando, porque no lo conocemos. Este es uno de los aspectos que muchos seguidores del sacerdote Luis Toro comúnmente utilizan, sobre todo en las redes sociales. Aquí un ejemplo de un diálogo que tuve con dos personas católicas, y una insistía en esto. Por favor, quisiera que le preguntaras también que demuestre su religión con la Biblia, porque a lo mejor la Biblia es la verdadera, y tú y yo estamos en una religión falsa. Entonces, a lo mejor yo quisiera estar en una religión verdadera. Entonces, a lo mejor, pues, para estar en la religión del Señor, yo digo. ¿Y a qué iglesia perteneces? O sea, ¿a cuál iglesia te congregas? Pues bueno, es que yo ¿Quién la fundó? ¿cómo se llama? O sea, para empezar, ¿cómo se llama tu congregación o como tú le quieras llamar? Soy cristiana católica, mi iglesia viene desde Jesucristo y estamos fundamentadas bíblicamente, históricamente en la Biblia, en Mateo 16:18, en Hechos de los Apóstoles, Primera de Juan. Entonces nosotros tenemos bases bíblicas y bases históricas y soy cristiana católica. Entonces, a mí me gustaría saber, este muchacho, si es, de qué religión viene, Ahora si se va a es presentar. ateo, o sea, que se presente. Bueno, ahí está la prueba de que esto es lo que repiten los apologistas, y pues lo aprenden muy bien los discípulos de ellos. Sigamos analizando a este apologista. Y luego la Iglesia de Cristo lo repites continuamente, y con psicología, lenguaje corporal, los manipulas, mi amigo. Tienes un tremendo don, te lo admiro. Pero llévalos a la verdad, Luis Toro. Bueno, este fragmento porque este varón que increpa al sacerdote Luis Toro y me parece que a veces no son las formas correctas para dialogar. Últimamente me he metido a algunos grupos diversos de diferentes creencias, incluso en grupos católicos, y no pasan de ser insulto tras insulto, ofensa tras ofensa. Y los argumentos que utiliza precisamente
el sacerdote en cuestión. Si gustas, hablamos de Pedro y se fundó el Vaticano. Simplemente yo le dije que se presentara y presentara a su iglesia, pero veo que tiene afán de hablar de muchas cosas. A los discípulos de Luis Toro les gusta indagar de a qué iglesia pertenece y al fundador, porque ese es el argumento fundamental de la Iglesia Católica. Si el fundador es Jesús en la Iglesia Católica, entonces los demás es falsa. Bien, el fragmento es un conocido pastor llamado Eduardo Gutiérrez. Y se presentó, hicieron un debate que ha sido enormemente comentado en YouTube, en Facebook. Todo el mundo se burla, unos de un lado, otros del otro, pero veamos solamente un fragmento. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. Todos los versos, todos y cada uno de los pasajes que Luis Toro les va a presentar hoy a ustedes como prueba del primado, solamente serán pruebas de un liderazgo. Les parece lo mismo, pero no lo es, y hoy yo se los voy a mostrar. Bien, primeramente. Bien, entonces él da muchos argumentos. Parece que los hermanos católicos pasaron por alto los argumentos que haya podido exponer el pastor Gutiérrez. Y eso no es un comentario neutral, es una perspectiva neutral. Obviamente todos los católicos pues darán un fallo a Luis Toro, eso es sumamente evidente. El Catecismo Católico, numeral 881, el cual ustedes pueden buscar, dice claramente... Háblenme con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Oh, el catecismo no, está bien. Catecismo Doctrina Católica. Por ejemplo, el Catecismo 424... Eduardo Gutiérrez, hábleme con la Biblia. Por alguna razón no permite que utilice el catecismo. Bueno, sigamos adelante. Para todos aquellos que pudieron observar el debate, se percataron que al final simplemente cortó y ya no dio derecho a réplica, violando su propia regla. Pero ese no es el punto del video. Pasemos al punto principal. Bien, ya para concluir, esta porción bíblica de Mateo capítulo 16 del 13 al 20, que es en realidad la cita completa, pues es doctrinal en donde la Iglesia Católica asegura la veracidad como iglesia fundada por el Mesías, y pues para fundamentar el pontificado, la primacía y la sucesión del obispo de Roma. Pero enfocándonos en esto, ya se había mencionado antes, incluso en la página, que desde la antigüedad se veía este dogma, pero no todos los padres de la iglesia, los denominados padres de la iglesia, tenían unanimidad en la interpretación de Mateo capítulo 16, verso 18. Esto es importante, sumamente importante para aquellos que creen en lo que los antiguos enseñadores del cristianismo primitivo, bueno, de la segunda, tercera y cuarta generación, mostraban y enseñaban. Por ejemplo, Cirilo de Alejandría, en su cuarto libro sobre la Trinidad, dice: creo que por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. Hilario, obispo de Poitiers, no sé si así se pronuncia, en su segundo libro de la Trinidad dice: la roca, piedra, es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de San Pedro, dice. Juan Crisóstomo dice en su homilía 55, comentando Mateo:
esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Ahora bien, ¿cuál es la confesión del apóstol? Él aquí, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Orígenes, por su parte, exclama: si suponéis que Cristo fundó la iglesia solo sobre Pedro, ¿qué papel asignáis a los demás apóstoles? ¿Qué concederéis a Santiago y a Juan, que también Cristo les puso el sobrenombre de los hijos del trueno para indicar su gran significación? Ambrosio, por su parte, escribió: Pedro no aceptó los honores de su primera confesión. Agustín de Hipona, o de Cartago, como algunos opinan, pero más conocido como de Hipona, comenta sobre la primera epístola de Juan. Dice: ¿qué significan las palabras edificaré en mi iglesia sobre esta roca? Sobre esta fe, sobre eso que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El gran obispo creía tampoco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, dice aquí, que predicaba su grey en su sermón 13º. Viene un fragmento en latín, que traducido es: tú eres Pedro, y sobre esta roca que has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido diciendo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia, sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios vivo, la edificaré, y no yo sobre ti. Es interesante que los padres de la iglesia, que no eran para nada protestantes ni evangélicos, tenían precisamente la interpretación de que era muy diferente, por cierto, a la común que solemos escuchar en los apologistas modernos y antiguos también, porque obviamente predominó esta interpretación que favorecía al obispo de Roma. Asentar la fe en la tradición de los denominados padres de la iglesia es por demás complicado, porque difieren incluso de la actual doctrina del catolicismo. Se puede ver en los escritos de Atanasio, de Tertuliano, de Aquino, con respecto a la Trinidad, por ejemplo. O sea, tienen ciertas diferencias. El sacerdote católico francés Jean de Launoy, no sé si así se pronuncia, para establecer la tesis del primado de Pedro, declaró encontrar lo siguiente: los padres de la iglesia en favor de que Pedro es la roca. Hay 17 padres de la iglesia que opinaban eso. Citas de padres de la iglesia declarando que la roca es la fe confesada por Pedro, 44. Y citas que expresan que la roca fundamental de la iglesia es la fe de todos los apóstoles, 8 de ellos. Bien, pueden consultar más información, Vila a las fuentes del cristianismo, página 74, editorial CLIE. Entonces, ha de quedar claro que ni Jerónimo, ni Crisóstomo, ni Ambrosio, ni Orígenes, etcétera, eran protestantes. Así que ellos tenían una interpretación que prácticamente coincide con la interpretación protestante. No ven la fundación de la iglesia en la persona de un apóstol llamado Pedro o Kefá. Bueno, pues eso es todo. Si te gustó el video, pues regala ahí un like, y si quieres compartirlo, pues tienes la libertad de hacerlo. Que tengas un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde.